Hola, en este video trabajamos las páginas 90 y 91 de nuestro libro de español sexto grado. En estas páginas se nos solicita que con ayuda de tu maestro anoten las ideas más relevantes de sus cuadernos y recuerda que estas ideas son precisamente acerca de la actividad que realizamos en la página anterior, que es la página 89 y de la cual previamente tenemos ya un video en el canal. Posteriormente de que recuperes las ideas más relevantes acerca de esta página, las fuentes documentales y los relatos históricos, ahora se te solicita que elijas las fuentes que utilizarás para indagar más sobre el hecho del que escribirán. Estas pueden ser libros, revistas, documentales o páginas de internet. Posteriormente, elaboren preguntas para guiar la investigación y conforme las respondan, tomen notas para recuperar la información que necesitan. Redacten con sus palabras aquello que deseen parafrasear. Toma en consideración que parafrasear significa decir con tus propias palabras, así como también aquello que citarán textualmente. Recuerden siempre incluir los datos de las referencias. Vamos entonces a realizar esta actividad. Y comenzaremos con las ideas más relevantes que rescatamos respecto a los relatos históricos y las fuentes de donde se obtiene la información. Recuerda que para obtener datos del pasado se utilizan fuentes escritas, orales, gráficas o materiales. Todas estas son nuestras fuentes documentales. Las fuentes históricas pueden obtenerse de hechos, novelas, documentos, fotografías, mapas y esquemas, líneas del tiempo, edificios, construcciones, utensilios y objetos diversos. Además, toma en consideración que las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen, como las crónicas, es decir, las personas que nos dan esta información estuvieron en el momento del hecho histórico. Mientras que las fuentes secundarias son realizadas a partir del estudio, interpretación y análisis de las primarias, es decir, son otras personas las que investigan al respecto del hecho y se basan precisamente en lo que vivieron las personas que estuvieron presentes. Finalmente, recuperamos que las fuentes documentales se obtienen de documentos como los periódicos, revistas y libros, es decir, documentos que se pueden consultar. De ahí su nombre. Ahora bien, la segunda parte de nuestra actividad nos solicita elaborar algunas preguntas para guiar la investigación que realizaremos sobre nuestro relato histórico. En mi caso, voy a trabajar acerca de la Batalla de Puebla y voy a usar diferentes fuentes documentales, principalmente libros y revistas, así como fuentes digitales como lo son documentales y páginas de internet. Algunas preguntas que van a guiar la investigación para este relato histórico serán: ¿cuándo se llevó a cabo la Batalla de Puebla? Y bien, pues yo ya busqué información, como te mencioné, en fuentes documentales y digitales y se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862. También busqué quiénes participaron en la Batalla de Puebla. Y aquí mismo estoy respondiendo que fue el ejército mexicano liderado por Ignacio Zaragoza y el ejército francés dirigido por Charles Ferdinand Latreille. ¿Dónde se llevó a cabo la Batalla de Puebla? Bueno, pues esta se llevó a cabo en las cercanías de Puebla, principalmente en los fuertes de Loreto y Guadalupe. ¿Cuáles fueron las causas de la Batalla de Puebla? La defensa de la soberanía y dignidad del pueblo de México durante la segunda intervención francesa a nuestro país. ¿Por qué se generó el conflicto entre México y Francia? Principalmente por la suspensión de los pagos de la deuda que tenía México con Francia. ¿Quiénes fueron los Acapuaxtlas? Fue gente de diversos pueblos que apoyó al ejército en la Batalla de Puebla. ¿Qué pasó después de la Batalla de Puebla? Tras 4 años de guerra, Francia ganó e impuso el Segundo Imperio Mexicano bajo el mando de Maximiliano de Habsburgo. Como puedes observar, elaboré 7 preguntas que son las que de inicio van a guiar nuestra investigación. Si tú vas a elegir un tema distinto, deberás escribir de 5 a 10 preguntas que guíen tu investigación y que estén relacionadas con los hechos principales que ocurrieron en el relato que vas a realizar.
Finalmente, recuerda lo que se te menciona sobre incluir las referencias bibliográficas. En este caso, yo consulté los materiales que te estoy señalando aquí. El libro de historia de quinto grado, la revista Bicentenario número 44, un documental titulado La Batalla de Puebla que realizó Discovery Channel Latinoamérica y un video titulado La Batalla de Puebla que se encuentra en un canal de YouTube. Recuerda que estas preguntas tienen que estar relacionadas con el tema sobre el que vas a trabajar. O también, si así lo deseas, puedes utilizar mi ejemplo para realizar tu relato histórico. Nuestro fichero del saber nos menciona lo siguiente. El estudio de la historia establece como ejes principalmente el orden en que suceden los hechos, es decir, es cronológico, qué los causa y cuáles son las consecuencias, qué cambia y qué permanece a partir de ellos, así como lo que sucede al mismo tiempo en otros lugares o con relación a otros temas. Estas son pistas que permiten hacer una reconstrucción más fiel de la historia. Indaga ¿qué sucedía, por ejemplo, en otras partes del país o en el mundo al mismo tiempo que el acontecimiento elegido? Puedes investigar también sobre otros ámbitos de la vida como la cultura o la ciencia. Reflexiona sobre los acontecimientos que suceden simultáneamente en lugares diferentes y redacta una ficha con tus conclusiones. Recuerda que estos hechos agregarán mayores detalles a tu relato histórico y lograrán que sea más atractivo para el público que lo leerá. Considera también que un relato histórico es reconstruir los hechos que sucedieron y que es una de las formas escritas que utilizan los historiadores para transmitir su trabajo, que principalmente consiste en reconstruir el pasado. Según lo que quiere abordar, el historiador determina dónde comienza y termina su relato. A partir de una serie de elementos reales, un relato histórico reconstruye algo que sucedió. La historia debe responder a la pregunta de cómo se originó un acontecimiento o suceso relatando sus antecedentes. La relación temática del texto nos permite conocer las condiciones en las que se originan los hechos y establecer la secuencia de los acontecimientos. Las fuentes del relato son documentos leídos y reinterpretados por el historiador, quien deja que los hechos hablen por sí solos, creando un efecto de realidad. El narrador organiza el relato a través de un proceso individual. Selecciona y combina los hechos desde su óptica o punto de vista. Por ello, es posible encontrar textos de este tipo que muestran distintas perspectivas sobre un mismo acontecimiento. Recuerda que en el video previo mencionamos que precisamente los hechos históricos pueden tener diferentes perspectivas de acuerdo a la opinión o intereses de los historiadores. Asimismo, considera que los contenidos de un relato histórico pueden ser verificados mediante la confrontación y revisión de las fuentes que se consultaron para su elaboración. Esto quiere decir que no son hechos inventados, sino que deben tener un fundamento histórico y real. Entre las principales características de este tipo de textos se encuentran las siguientes. Narran un hecho a partir de sucesos reales. Cuentan lo sucedido en orden, es decir, tienen un orden cronológico. Tienen un inicio, un desarrollo y un cierre, y también incluyen bibliografía. Recuerda que todas estas son características de los relatos históricos. Finalmente, retomaremos que para hacer una narración más precisa podemos utilizar adverbios de tiempo y lugar, como los que vimos en el video previo acerca de adverbios. Te voy a dejar en la cajita de información y de descripción el enlace a ese video para que si no lo has visto, vayas a verlo y seas capaz de identificar cuál es la función de los adverbios y cómo podemos utilizarlos en oraciones. Recuerda que adverbios de lugar son, por ejemplo, aquí, ahí, allí, acá, allá, encima, abajo, debajo, delante, detrás, cerca, aquí, lejos, sobre y entre. Y estos adverbios nos ayudan a indicar precisamente un lugar, es decir, responden a la pregunta ¿dónde? Más el verbo. Por otro lado, los adverbios de tiempo nos ayudan a identificar el cuándo, es decir, cuándo más el verbo. Y algunos ejemplos de ellos son hoy, ayer, mañana, ahora,
entonces, antes, recientemente, tardíamente, luego, tarde, mañana, antier o pronto. Con ayuda de su maestro, hagan una lista de más adverbios y otras expresiones que sirvan para precisar el tiempo y lugar en los que sucede un hecho. Y para ello te dejo precisamente este listado de los tipos de adverbios. Recuerda que existen diferentes tipos de adverbios que nos ayudan a expresar duda, negación, lugar, tiempo, cantidad, afirmación y modo. Asimismo, recuerda que los adverbios pueden modificar o completar el significado de un verbo, de un adjetivo, de otro adverbio o de toda una oración y son muy útiles a la hora de redactar textos como el relato histórico que estamos viendo en esta práctica social del lenguaje. Asimismo, te reitero, en la cajita de información de la parte de arriba o en la cajita de descripción en la parte de abajo, te dejo el link al video que ya tenemos en el canal sobre adverbios. Por lo pronto, espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte, compartir este video, dejarme tu like y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.